Bienvenidos a los videos de cálculo vectorial. Mi nombre es Juan Pablo Hernández Rodas, profesor del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este video voy a hablar sobre cómo computar integrales triples sobre cajas usando lo que se conoce como el teorema de Fubini. Y también voy a hablar de regiones más generales que vamos a llamar regiones elementales, sobre las cuales también es posible utilizar el teorema de Fubini para computar integrales sobre estas regiones. El contenido exacto del video es el siguiente. Vamos a comenzar hablando de lo que es el teorema de Fubini para integrales triples definidas sobre cajas. Luego voy a hablar de lo que son las regiones elementales y finalmente voy a mostrar cómo el teorema de Fubini se puede usar para computar integrales triples sobre regiones elementales. Comencemos recordando el teorema de Fubini que vimos cuando hablamos de integrales dobles sobre rectángulos. Si ustedes recuerdan, digamos que uno tiene un rectángulo, digamos en este ejemplo yo tengo el rectángulo, que en este caso es un cuadrado, 0,1 cruz 0,1, y supongamos que yo tengo la función f de xy igual a x menos y, es una función de R2 en R. Esta función claramente es continua sobre este rectángulo, por lo tanto la integral de f sobre ese rectángulo existe. Ahora, ¿cómo se computa esa integral? Lo que nosotros vimos es que en muchos ejemplos uno se da cuenta que computar la integral usando la noción de límite y de suma de Riemann generalmente es muy complicado. Entonces nosotros vimos cuando definimos la integral doble sobre rectángulos que una manera de computar las integrales, evitando tener que computar el límite de una suma de Riemann, era usando el teorema de Fubini y el teorema fundamental del cálculo para integrales simples. Acá simplemente recordemos entonces lo que decía el teorema de Fubini, era lo siguiente: al integrar esta función sobre el rectángulo R, esa integral simplemente va a ser lo mismo que la doble integral, la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 1 de la función x menos y de y de x. Donde, si ustedes recuerdan, esta primera integral, uno empezaba a hacer este cómputo de adentro hacia afuera. Esta primera integral es una integral simple, o sea, esta función x menos y que está acá adentro, la variable es solamente la y, o sea, la x es constante, es decir, esto es una función de una sola variable. Por lo tanto, es una integral simple que se puede hacer usando el teorema fundamental del cálculo si uno conoce la antiderivada de la función x menos y, donde x es constante. En efecto, uno conoce la antiderivada de esta función x menos y, que va a ser, como x es constante, la antiderivada de la función constante x es x por y la antiderivada de y es y2 sobre 2, entonces me queda simplemente la antiderivada evaluada en el extremo de arriba menos el extremo de abajo. Al evaluar entonces esta integral de adentro, que ya vimos que es esto nos va a dar como resultado una función que ya va a depender solamente de x, que en este caso va a dar x menos un medio, y luego nos queda nuevamente una integral de una función, de una variable, que podemos hacer simplemente otra vez usando el teorema fundamental del cálculo, encontrando la antiderivada de x menos un medio, que en este caso es la antiderivada de x, que es x2 sobre 2, menos la antiderivada de un medio, que es x medios. Esto evaluado entre 0 y 1, esto nos va a dar entonces 0. Esta es la forma como se aplica el teorema de Fubini para integrales dobles sobre rectángulos. ¿Qué pasa, digamos, ahora sobre cajas? O sea, ¿cómo se aplica el teorema de Fubini para integrales triples definidas sobre cajas? Entonces la idea es la misma que se tenía para integrales dobles sobre rectángulos. El teorema simplemente va a afirmar lo siguiente: dada una caja, ya sabemos que una caja es un producto de tres intervalos cerrados, digamos el intervalo AB cruz el intervalo CD cruz el intervalo EF. Dada esta caja y dada una función de R3 en R que sea continua sobre esa caja, la integral de esa función G sobre esa caja va a ser simplemente la triple integral de la función G, la integral entre E y F, luego la integral entre C y D, luego la integral entre A y B. Donde acá, lo mismo que pasaba en la doble, uno empieza computando la integral que está más adentro, esta integral de acá adentro. Hay que tener en cuenta que en esa integral, en esta función, la variable es la z, o sea, la x y y son constantes, por lo tanto esta función es una función de una sola variable. Entonces esta integral la podemos computar usando el teorema fundamental del cálculo. Esta integral nos va a dar una función que ya va a depender solamente de x y y. Entonces al hacer la integral que sigue, voy a estar integrando una función que depende de x y y, pero donde la variable va a ser solamente la y, o sea la x va a ser constante,
Por lo tanto, al hacer esta integral, el resultado me va a dar una función que depende solo de x, y al final me va a quedar la integral entre a y b de una función de una sola variable que nuevamente puedo computar usando el teorema fundamental del cálculo, o sea, conociendo una antiderivada. Esto es lo que es el teorema de Fubini sobre cajas. Y este teorema, junto con el teorema fundamental, es lo que permite computar integrales triples sobre cajas sin necesidad de recurrir a la definición formal del límite de una suma de Riemann. Una observación importante con respecto al teorema de Fubini es que el orden de integración no importa. Es decir, cuando uno tiene una función continua definida en una caja, no importa el orden en que escoja las integrales. Por ejemplo, digamos que yo tengo la función g, aplico Fubini y me queda esta triple integral. Acá estoy primero integrando con respecto a z, luego con respecto a y y luego con respecto a x. Uno puede ver que si uno integra primero con respecto a z, luego con respecto a x y luego con respecto a y, le va a dar exactamente lo mismo. En cualquier orden en que escoja las integrales va a dar siempre el mismo resultado. Ojo, esto es cuando integre sobre cajas. Más adelante que hablemos de regiones más complejas, ya vamos a ver que eso no es verdad. Pero sobre cajas, el teorema de Fubini no importa el orden en que se aplique, siempre va a dar lo mismo. Para que quede más claro el teorema de Fubini, miremos este ejemplo. Un ejemplo que habíamos mostrado en el video anterior, donde tratamos de computar la integral de esta función, de la función e a la x más y más z sobre este cubo, el cubo 0,1, cruz 0,1, cruz 0,1. Intentamos hacer esa integral usando la noción del límite y suma de Riemann y vimos que no era fácil encontrar cuánto daba ese límite. Ahora, si usamos el teorema de Fubini simplemente me va a decir que integrar esta función sobre este cubo es hacer esta integral iterada, es decir, integrar 3 veces la función e a la x más y más z con respecto a z, a y y a x. Recuerden que el orden acá no importa. Lo importante es que la forma como se computa esta integral es, primero compute la integral que está más adentro, o sea, esta integral. En esta integral que está acá, la variable es z, x y y son constantes. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo pienso en esta función e a la x más y más z, donde x y y son constantes, uno sabe que la antiderivada de e a la z es e a la z. En este caso, la antiderivada de e a la x más y más z es ella misma, es e a la x más y más z. Usando el teorema fundamental del cálculo, uno tiene entonces que esta integral es simplemente la antiderivada evaluada en el extremo de arriba menos el extremo de abajo, o sea, esta integral que está más adentro nos va a dar simplemente e a la x más y más 1 menos e a la x más y. Entonces ya sabemos que esta integral que está acá, sabemos que es esta expresión, que si ustedes miran es una función de x y y. Pero ahora que voy a hacer esta integral, en esa función que me dio acá que depende de x y y, la variable va a ser la y, o sea, la x va a ser constante. Entonces nuevamente esto lo puedo hacer usando el teorema fundamental del cálculo. Esta integral que está acá, la puedo computar simplemente encontrando una antiderivada de esta función en la variable y. Ahora ustedes pueden ver fácilmente que una antiderivada de esta función es ella misma. Entonces esto me va a quedar simplemente esta misma función evaluada entre 0 y 1, que es esta resta que está acá. Al evaluar me va a quedar simplemente esta expresión que está acá. Miren que esta integral da como resultado esta función que solamente depende de x. Por lo tanto, la integral de f sobre esa caja c se reduce solamente a computar la integral de esta función de una variable con respecto a x en este intervalo. Nuevamente, por el teorema fundamental del cálculo vas a encontrar una antiderivada de esa función. Esa antiderivada es fácil ver que es esta que está acá. Y evaluarla en el extremo de arriba menos el extremo de abajo, eso nos va a dar simplemente esta expresión. Entonces miren que usando Fubini acabamos de computar la integral de la función e a la x más y más z sobre el cubo del lado 1, que habíamos visto que usando la definición formal con el límite y la suma de Riemann llegábamos a una expresión que no sabíamos computar ese límite. Acá, por el contrario, usando Fubini se vuelve un ejercicio trivial, simplemente de aplicar integrales simples 3 veces. El teorema de Fubini, uno puede ver que se puede aplicar sobre regiones más generales, o sea, no solamente sobre cajas, sino sobre regiones más complejas. Nuevamente, si ustedes recuerdan la integral doble sobre rectángulos, nosotros mostramos que había un teorema de Fubini para esas integrales, pero que además había unas regiones elementales que no eran rectángulos, sino regiones un poco más complejas, sobre las cuales se puede aplicar el teorema de Fubini. Acá vamos a ver exactamente lo mismo. O sea, vamos a ver que para el caso de integrales triples hay unas ciertas regiones más generales en las que se puede aplicar el teorema de Fubini, y eso va a ser muy útil, porque en cierta forma la integral permite computar volúmenes de sólidos, que es precisamente lo que motiva originalmente la noción de la integral. Entonces recordemos primero cuáles eran las regiones elementales que uno tenía en el plano.
Entonces las regiones elementales en el plano las teníamos clasificadas en tres: regiones de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, como muestra acá la figura. Las de tipo 1, si ustedes recuerdan, eran regiones donde la variable x variaba en un intervalo a b, pero la variable y variaba entre dos funciones, entre una función por debajo de una función g y por encima una función f, que depende de x. Había una región de tipo 2 que era, la diferencia con la de tipo 1 era que acá la variable y era la que variaba en un intervalo y la variable x varía entre dos funciones que dependen de y. Y había unas regiones de tipo 3 que eran regiones que se podían describir como regiones de tipo 1 y a la vez como regiones de tipo 2. Un ejemplo clásico es, si ustedes consideran un círculo de radio R, por ejemplo, ustedes pueden ver que, por ejemplo, miren que un círculo de radio R, digamos que es esta región, todos los puntos en R2, tal que x2 más y2 es menor o igual que R a la 2. Uno puede ver fácilmente que esta región, uno la puede escribir poniendo a variar la x entre menos R y R y poner a variar la y entre menos raíz de R2 menos x2 y raíz de R2 menos x2. O sea, es decir, esta descripción de acá está mostrando que este círculo de radio R es una región de tipo 1. Pero también alguien podría decir, pero más bien yo voy a poner y a variar entre menos R y R, y por la simetría del círculo uno puede ver que acá entonces la x queda entre menos la raíz de R2 menos y2 y la raíz de R2 menos y2, que en este caso lo que muestra es que el círculo también es una región de tipo 2. Entonces ese es un ejemplo de una región de tipo 3, es una región que se puede describir como una región de tipo 1 y una región de tipo 2. Esto era en el plano. Entonces ahora vamos a ver qué es una región elemental en el espacio. Entonces las regiones elementales en el espacio van a ser regiones que se pueden describir de la siguiente manera. Van a ser regiones que consisten de tripletas, o sea, puntos x y z en el espacio, tal que las primeras dos componentes, digamos que pertenecen a una región, que es una región elemental en el plano, como las acabamos de describir, y la tercera componente, la tercera variable, se mueve entre dos superficies, o sea, entre dos funciones que dependen de esas dos primeras variables. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta región elemental en el espacio. Si ustedes miran, esta es una región de tipo 1 en el plano, perdón. Esta es una región de tipo 1 en el plano. Y supongamos que tengo dos funciones f y g de R3 en R que son continuas sobre esta región elemental. Entonces, si uno considera los puntos x, y, z en R3, tal que las dos primeras variables están en la región elemental del plano, esta que está acá, y la tercera variable se mueve entre estas dos funciones, o sea, estas que van a ser las gráficas, digamos que de dos superficies, esto es un ejemplo de lo que va a ser una región elemental. Bueno, lo que uno puede ver es que van a haber muchos tipos de regiones elementales en el espacio, porque acá la región D, por ejemplo, está en términos de x y y, pero usted podría posiblemente considerar una región que esté en términos de x y z, o de y y z, y que la que esté entre dos superficies sea la x, o sea la y, o sea la z. Entonces realmente van a haber muchos tipos de regiones elementales en el espacio, pero uno las puede clasificar en 4 tipos. ¿Cuáles van a ser los 4 tipos de regiones elementales? Tal vez antes de decir cuáles son los 4 tipos, observen acá el gráfico de una región elemental, o sea, cómo se vería una región elemental en el espacio. Si ustedes observan este dibujo, acá en el plano está el dibujo de una región elemental en el plano. Miren que es una región donde en este caso la x se mueve en un intervalo AB y la y se mueve entre estas dos funciones que dependen de x. Entonces tengo una región elemental. Pero por otro lado, sobre esa región elemental tengo definida una función f y una función g. Y la variable z se va a mover entre estas dos regiones, entre esta y esta. Entonces, como acá digamos que está escrita la forma como se describe esa región, entonces miren que eso es una región elemental. Este es simplemente un ejemplo de una región elemental. Como dije, van a haber muchos tipos de regiones elementales. Sin embargo, podemos clasificar todas las regiones elementales en el espacio en 4 tipos. ¿Cuáles van a ser los 4 tipos? Entonces, el tipo 1 va a ser regiones donde la variable z se va a mover entre dos superficies que dependen de la variable x y, o sea, entre dos funciones de x y y. O sea, este tipo 1 va a ser como
el tipo de este gráfico que teníamos acá. O sea, esta es una región de tipo 1. Porque miren que la variable z se mueve entre dos superficies que dependen de x y y. Por otro lado, uno va a tener las de tipo 2, que van a ser las regiones donde la variable y se mueve entre dos superficies, o sea, dos funciones que dependen de x y z. Y x y z pues están definidas en una región elemental del plano. Las de tipo 3 son las regiones donde y y z están definidas en una región elemental del plano y la x es la que se mueve entre dos funciones que dependen de y y z, que es lo que nos llama dos superficies. Y las de tipo 4 van a ser las regiones que se pueden describir como de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 simultáneamente. Entonces, estos 4 tipos de regiones agrupan, digamos, como todas las clases de regiones elementales que hay en el espacio. Por ejemplo, veamos ejemplos de regiones elementales en el espacio. Entonces, un ejemplo de una región elemental de tipo 1 es esta que está acá, es lo que uno llama un paraboloide circular, esta región, que van a ser todos los x, y, z en R3, tal que x2 más y2 es menor o igual que 1, y z está entre x2 más y2 y 1. Voy a hacer el gráfico para que ustedes vean cómo luce, digamos, esta región elemental. Entonces, digamos que acá pensemos que acá tengo el espacio euclidiano, tengo los tres ejes, acá está x, acá está y acá está z. Entonces, en esta región, miren que la región elemental del plano va a depender, si ustedes miran acá, miren que depende de x y y. Ese va a ser un círculo, digamos, donde va a estar definida la región. Vamos a tener acá, dibujémoslo acá, voy a tener un círculo acá sobre este plano. Entonces voy a tener un círculo acá, digamos de radio 1. Y sobre ese círculo uno va a tener una función. Y acá es donde va a variar la z. Entonces uno va a tener como esta especie de dibujo. La gráfica, o sea, esta superficie que está acá, es la superficie z igual a x2 más y2, que es una función, si ustedes miran en ese caso, es una función que depende de x y y. Entonces miren que en esta gráfica la variable z va a variar entre esta superficie y esta tapa de arriba. La tapa de arriba, si ustedes miran, va a ser simplemente, esto va a llegar acá hasta 1. Entonces por eso es que esta región van a ser todos los x, y y z, tales que x, y van a satisfacer que están en el círculo, y la z va a estar entre esta función, o sea, entre x2 más y2 y 1. Entonces, esta es una región de tipo 1. ¿Por qué? Porque la z es la que varía entre dos superficies que dependen de x y y. Este siguiente ejemplo muestra una región elemental de tipo 2. ¿Esta por qué es de tipo 2? Entonces, miremos por qué. Esta región, uno puede ver que es simplemente un cono acostado sobre el eje y. O sea, miren que esos son los x y z tal que x2 más y2 es menor o igual que 1. Eso simplemente es un círculo de radio 1, pero en los ejes x y z. Y acá tengo una función que depende de x y z, y x y z, y y está entre esas dos funciones, entre esas dos superficies. Entonces, cuando la y está entre dos superficies de x y z, dijimos que es una región de tipo 2. Ahora, gráficamente, ¿cómo es esta región elemental? Entonces, hagamos el dibujo acá. Esa región elemental ustedes pueden ver que es simplemente la siguiente. Entonces nuevamente yo tengo acá el espacio euclidiano. Entonces ya en el eje XZ yo voy a tener sobre el eje X y Z voy a tener un círculo de radio 1. Y voy a tener acá, digamos, la región va a ser esta. Ustedes pueden ver que esta superficie es la gráfica de la función z igual a la raíz de x2, perdón, y igual, esta es la gráfica de y igual a la raíz de x2 más z2. Entonces miren que este cono que está acá, que es ese cono simplemente van a ser los puntos x, y, z en R3, tales que x2 más z2 es menor o igual que 1, y la variable y se va a mover, este punto acá es 1, entonces se mueve entre esta superficie, que es esta ecuación, y este plano. Es decir, esto va a ser simplemente
la raíz de x2 más z2 y 1. Entonces esta región ustedes pueden ver que es una región de tipo 2. Ahora, demos un ejemplo, una región de tipo 4. O sea, una región que se pueda describir al mismo tiempo de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Un ejemplo clásico es considerar la esfera. La esfera, por su simetría, uno puede ver que se deja describir como tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La esfera simplemente como definición son todos los puntos x, y, z en R3 que satisfacen que x2 más y2 más z2 es menor o igual que 1. En este caso es una esfera de radio 1. Entonces esa esfera uno podría describirla de la siguiente manera. Uno podría decir, este conjunto que está acá es lo mismo que todos los x y z tal que x2 más y2 es menor o igual que 1 y la z se mueve entre estas dos funciones, que eso se obtiene simplemente de despejar z2 de acá. Al describir así, pues uno se da cuenta que esta región acá está descrita como tipo 1. Ahora, por la simetría uno podría ver que también uno podría haber despejado más bien de acá cualquier otra variable, ¿cierto? Podríamos haber despejado x o haber despejado y. Y de esa manera, por ejemplo, si ustedes despejan más bien x, les va a quedar que esa esfera también son las tripletas x y z tal que y2 más z2 es menor o igual que 1 y la x está entre estas dos funciones. Entonces, en este caso, esta región la estamos describiendo como una región de tipo 3. Ustedes pueden ver de igual forma, repito, por la simetría, que también la podrían describir como una región de tipo 2. Entonces la esfera es un ejemplo de una región elemental en el espacio de tipo 4. La razón por la que estamos hablando de estas regiones elementales es porque sobre estas regiones elementales uno puede ver que se puede aplicar el teorema de Fubini. Es decir, uno va a poder ver que ya no solamente vamos a saber hacer integrales triples sobre cajas, sino que también uno puede ver que en muchos casos uno puede computar integrales triples sobre regiones elementales. Entonces el teorema de Fubini, uno puede ver que igual a como se aplicaba en el caso de integrales dobles sobre regiones elementales, se puede aplicar en este caso a integrales triples sobre regiones elementales en el espacio. Entonces veamos qué es lo que va a decir el teorema de Fubini. Para que sea claro el teorema de Fubini, lo primero que uno tiene que ver es qué significa la integral de una función sobre una región que no sea una caja. ¿Sí? Entonces, esto lo habíamos visto cuando vimos integrales dobles sobre regiones que no eran rectángulos. Acá la definición es la misma. Simplemente, si yo tengo, digamos, una función, digamos que yo tengo una región S, pero S ya no es una caja, sino que es una región acotada en el espacio, uno puede definir la integral de cualquier función sobre esa región acotada simplemente como la integral de otra función que uno va a modificar un poco sobre una caja. ¿Cuál es la idea? La idea es definir una nueva función que sobre la región S sea la misma f que uno está integrando, pero que por fuera de S y dentro de cualquier caja que contenga a S sea 0. Uno puede ver que si uno hace eso, la integral de f sobre S se puede definir de esta manera y uno puede probar que esto no depende de la caja que uno escoja. O sea, simplemente basta escoger una caja que contenga a la región acotada S. Entonces, esta es la definición de la integral de una función sobre una región acotada que ya no es necesariamente una caja, sino que es una región acotada. Al tener esta definición, bueno, uno puede ver que como nosotros estamos considerando en todos los casos, cuando definimos regiones elementales siempre son funciones continuas, uno sabe que las funciones continuas sobre intervalos cerrados tienen máximos y mínimos, entonces uno puede ver que esa caja inclusive, si uno quisiera, la podría escoger como escogiendo el máximo y el mínimo de las funciones que definen las regiones, pero digamos que no es necesario. Entonces lo que uno puede ver es que cuando uno, digamos, tiene una función continua sobre una región acotada S, pero ahora vamos a suponer que esta región ya no es cualquier región acotada, sino que es una región elemental del espacio. Ya vimos que hay 4 tipos de regiones elementales, esta es una de esas regiones elementales. Cuando uno integra entonces f sobre esa región elemental, acabamos de decir que integrar esa función sobre esa región elemental es lo mismo que integrar una nueva función, que es simplemente la misma f, pero extendiéndola como 0 por fuera de la región S y por dentro de una caja que contenga a esa región S. Y a esta función, que ya está sobre una caja, le aplicamos el teorema de Fubini. Entonces, si la caja C, digamos que es la caja A, B, cruz, M minúscula, M mayúscula, cruz, V, entonces esa integral va a ser la integral entre A y B, de la integral entre M minúscula y M mayúscula, de la integral entre U y B, de esa nueva función f onda. Pero uno puede ver que al integral, como esa función vale 0 por fuera de la región, uno puede ver que estos índices de integración uno los puede cambiar por la función que define la región.
en este caso por G y F. Lo mismo con estos índices de integración, uno los puede cambiar por los que definen la región en el plano, que son phi y psi. Y este A y B, pues digamos que allí quedan igual. Y esta función f onda se puede cambiar por f. Entonces uno lo que obtiene es que integrar una función f sobre esa región elemental S, donde la región acá elemental S, la voy a escribir acá. Esta región elemental S que estamos considerando acá es una región elemental de tipo 1, pero esto funciona para cualquier región elemental. Van a ser todos los x, y, z, tal que ¿qué? Entonces tal que x está entre A y B. Y está entre dos funciones que dependen de x, phi de x y psi de x. Y z está entre dos superficies que son estas que dependen de x y y. Esta es la región elemental sobre la que estamos integrando f. Entonces al hacer la integral de f sobre esta región que es de tipo 1, en este ejemplo, uno lo que se da cuenta es que esta integral se traduce en esta integral que está acá. Y esto es lo que estamos haciendo, es viendo que como una aplicación del teorema de Fubini, uno puede computar integrales de ciertas funciones sobre regiones elementales sin necesidad de recurrir al límite de una suma de rima. Es decir, miren que esta integral que está acá, si uno la quisiera hacer, es lo mismo que hicimos en el teorema de Fubini sobre cajas. Uno primero computa esta integral de adentro. En esta integral, acá lo único que varía es z, o sea, esta función que está acá es una función de una sola variable. Por lo tanto, le puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo y esta integral me va a dar como resultado una función que depende de x y y. Cuando ya voy a hacer la siguiente integral de esta función que depende de x y y, en esta función lo que va a variar es solamente la y, o sea, la x va a ser constante. Entonces a esta integral le aplico el teorema fundamental. Y cuando le aplico el teorema fundamental, esto me va a dar como resultado una función que depende solo de x. Entonces al final esto me va a quedar la integral de una función que depende solo de x. Y de esa manera el teorema de Fubini me dice entonces cómo computar la integral de una función sobre una región elemental. En este caso, repito, en este ejemplo S es una región de tipo 1, pero ustedes pueden ver que para tipo 2, tipo 3 y tipo 4 funciona el mismo argumento. Veamos el siguiente ejemplo para entender mejor el teorema de Fubini aplicado a regiones elementales. Consideremos esta región elemental, la región que consiste de todos los x y z, tal que x2 más y2 es menor o igual que r a la 2 y z varía entre 0 y h. Si ustedes observan esta región, corresponde a un cilindro de radio r y de altura h. Hagamos la gráfica. Miren que acá x y y van a estar siempre en un círculo de radio r y la z va a variar entre 0 y h. Es decir, la z en cierta forma varía entre dos funciones constantes que la podemos ver como funciones de x y y, por lo tanto esta región va a ser una región elemental de tipo 1. ¿Cierto? O sea, la z varía entre dos funciones que dependen de x y y. ¿Cómo sería la gráfica? Entonces miren que esto corresponde a un cilindro, como dije anteriormente. Simplemente acá tenemos el espacio euclidiano. Yo acá, digamos, en el plano XY tengo un círculo de radio R y la Z va a variar entre 0 y H, digamos que H esté por acá. Entonces miren que en últimas eso me va a dar un cilindro de radio R, o sea, este radio acá va a ser siempre R y la altura del cilindro va a ser simplemente H. Bueno, entonces la región que está acá, yo creo que es claro que gráficamente corresponde a ese cilindro y claramente es una región de tipo 1, ¿cierto? O sea, la variable z es la que varía entre dos superficies que dependen de x y y. Bueno, entonces tratemos de computar la integral de la función constante 1 sobre esta región. De la manera que dijimos que integrar la función constante 1 sobre una caja daba el volumen de la caja, uno puede ver que integrar una función constante 1 sobre una región da el volumen de esa región. ¿Sí? En este caso, si esto es un cilindro de radio r y altura h, ustedes saben que el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Ahora, el área de la base, o sea, uno puede ver que el volumen de este sólido, de este S, que es un cilindro, es el área de la base, que es el área de un círculo de radio r, que es pi por r a la 2, por la altura que es h. Es decir, el volumen, digamos que uno sabe que es este. Ahora, usemos integración para verificar en efecto que ese es el volumen de un cilindro. Entonces, repito, el volumen de ese cilindro va a ser simplemente la integral de la función constante 1 sobre ese sólido.
Ahora vamos a aplicarle Fubini para computar esa integral. Entonces, ¿qué le dice a uno Fubini? Fubini le dice a uno, vea, si usted va a integrar sobre S y S es una región elemental, usted simplemente observe que S, que se lo voy a poner acá, miren que usted S lo puede escribir como los X, Y, Z, tales que X está entre menos R y R, Y está entre, Y está entre menos la raíz de R2 menos X2 y la raíz de R2 menos X2, y Z varía entre 0 y H. Entonces miren que acá yo ya tengo los límites de integración. X va a variar entre menos R y R, Y va a variar entre estas dos funciones que dependen de X, o sea, estas y estas me definen la región elemental en el plano, y la Z varía entre estas dos funciones que en este caso son constantes. Entonces uno tendría que hacer esta integral para ver cuánto da el volumen del cilindro. Ahora miren que hacer esa integral es muy fácil porque la integral que está acá, uno primero hace la interna, ¿cierto? Acá estoy integrando la función constante con respecto a Z, eso me va a dar Z evaluado entre 0 y H, o sea, eso me va a dar Z, me va a dar H menos 0 que es H, y luego tengo que hacer lo que me quedó, integrarlo con respecto a Y y luego con respecto a X. Hagamos pues digamos la cuenta acá. Repitamos, lo que tenemos que hacer es computar esta integral, o sea, el volumen va a ser la integral entre menos R y R, de la integral entre menos raíz de R2 menos X2, raíz de R2 menos X2, de la integral entre 0 y H, acá de Z, luego de Y y luego de X. Entonces esta primera integral de adentro me va a dar, entonces esto me va a quedar lo mismo, esto me va a dar H, porque me va a dar Z evaluado entre H y 0, esto me va a dar entonces de Y y luego de X, pero H es constante, o sea que esto me va a dar simplemente la integral entre menos R y R, esto me va a dar la H, la puedo sacar, si quieren pongo la H acá afuera, esto me va a dar Y evaluado entre esto y esto, me da 2 veces esta raíz, y esto de X. Entonces esto cuánto me va a dar, me va a dar, ese 2 sale, me queda 2H, y simplemente yo tendría que computar esta integral, la integral entre menos R y R, de la función R2 menos X2, raíz de X. Pero si ustedes recuerdan, esta integral que está acá es el área de medio círculo de radio R. Y el área de medio círculo de radio R, ustedes saben que el área del círculo sería pi R a la 2, pero como es la mitad, entonces sobre 2, por lo tanto esto me va a dar simplemente pi R a la 2 por H, que es en efecto el volumen de un cilindro de radio R y de altura H. Entonces este es un ejemplo de cómo usando Fubini sobre una región elemental uno puede computar integrales sin necesidad de recurrir a la noción de límite y de suma de Riemann. Bueno. Otro ejemplo es computemos el volumen de una esfera, por ejemplo. Entonces, digamos que computar el volumen de una esfera y de un cilindro es fácil. Por ejemplo, la esfera uno la puede ver como un sólido de revolución, y uno podría usar esas técnicas que uno tenía, pues digamos, en el caso de integrales simples. Simplemente poniendo girar una curva uno puede ver que obtiene la esfera y uno tiene una fórmula, pues digamos, para el volumen de la esfera. Pero acá usando integrales triples uno puede ver que uno puede computar ese volumen nuevamente usando Fubini. ¿Cuál es la idea? La idea es simplemente la siguiente. Miren que la esfera se puede escribir como este conjunto. Digamos una esfera de radio R son los X, Y, Z, tal que X2 más Y2 es menor o igual que R2 y Z está entre estas dos funciones. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta pues que la esfera son por definición todos los X, Y, Z en R3 tal que X2 más Y2 más Z2 es menor o igual que R a la 2. Esta es una esfera de radio R. Pero yo este mismo conjunto lo puedo describir de esta forma simplemente para que me quede una región elemental de tipo 1 y el volumen de la esfera va a ser integral la función constante 1 sobre S. Aplicamos Fubini, entonces me queda que la integral de la función constante 1 sobre S va a ser la integral entre menos R y R de la integral entre menos la raíz de R2 menos X2 y la raíz de R2 menos X2 y de la integral entre lo que varía Z, que son estas dos funciones, que es lo que tenemos acá, de Z de Y de X. Ahora, ¿cómo computamos esta integral? Entonces lo mismo, empezamos de adentro hacia afuera, computando integrales simples, y de esa manera obtenemos entonces lo siguiente. Al hacer la integral de adentro nos va a quedar esto que está acá, nos queda 2 veces, el 2 lo saco acá. Luego, al hacer esta integral la podemos hacer usando el mismo truco de ahora. Uno puede ver que esta integral, si uno hace esta sustitución,
Si uno llama A2 igual a R2 menos X2, uno puede ver que esta integral se convierte en esto, y esto es simplemente el área de medio círculo de radio A, que es simplemente pi a la 2 sobre 2. Por lo tanto, esta integral se convierte simplemente entonces en esta expresión. Acá pues queda el 2 que teníamos afuera. Y simplificando, pues simplemente acá nos queda hacer esta integral con respecto a x, que es muy fácil porque mire que son polinomios en x. Y obtenemos esta expresión que al reemplazar pues nos da precisamente el volumen de una esfera de radio R. Entonces acá estamos viendo que usando integrales triples y el teorema de Fubini sobre regiones elementales nos permite computar nuevamente el volumen de una esfera. Repito, algo que ya habíamos computado usando otras técnicas de integración. Bueno, entonces resumiendo, lo que acabamos de ver es cómo el teorema de Fubini permite computar integrales triples sobre cajas sin necesidad de recurrir a la noción de límite y de sumas de Riemann. Y luego vimos otros tipos de regiones que se pueden definir, que vamos a llamar regiones elementales, sobre las cuales uno también puede aplicar el teorema de Fubini y por lo tanto uno puede computar integrales más complicadas que ya no están definidas sobre una caja, sino sobre una región un poco más compleja, usando nuevamente el teorema de Fubini. Bueno, los invito entonces a consultar el material relacionado con los videos y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.